realmente me enorgullece, la verdad, presentarme aquí en este auditorio y hablarles un poco acerca de lo que hacemos en el hospital, aquí en el área de rehabilitación. Ya tenemos pues trabajando ya cerca de 8 años, en los cuales hace aproximadamente 3, pues nos dimos a la tarea de trabajar con pacientes con problema neurológico, con daño cerebral agudo, específicamente. Trabajamos en el área de pacientes desde lesión medular, trauma craneoencefálico, embolias o lo que es un ictus cerebral, ya sea isquémico, transitorio, y principalmente lo que hacemos es rehabilitar o reeducar las cuestiones motoras. ¿Sí? La discapacidad o la incapacidad de mover un brazo o una pierna, pues nosotros básicamente es lo que nos encargamos o nos damos la tarea para reeducar ese movimiento. Cuando me hablan y me preguntan si me es posible, ¿verdad?, dar una plática aquí en este mes, pues fue un reto por varias cosas. Una, puesto que ya hemos presentado en algunas otras ocasiones este tipo de casos y este tipo de planteamientos del trabajo que realizamos. Y la otra porque dije, bueno, sé que es un área en donde hay enfermería, donde hay medicina, bueno, médicos, donde hay fisioterapeutas, no sé si conocen mis compañeros. No hay ningún fisioterapeuta, ¿no, verdad? No llegaron. Los terapeutas. Hay que decirle, ¿verdad? Sí. Entonces dije, bueno, tengo que hablar acerca de qué es lo esencial o qué es lo primordial para nosotros en general para que un paciente pueda restablecer sus sistemas o su función. Nuestro objetivo, creo que aquí como profesionistas de la salud, es restablecer una actividad funcional del paciente, porque al fin de cuentas el paciente cuando sufre una lesión, sufre un trauma, sufre cualquier tipo de incapacidad, lo primero que busca es restablecer su función o su actividad funcional. Es decir, pues que vuelva otra vez a poder comer bien, que pueda caminar correctamente, que pueda desempeñarse en cualquier labor de la actividad diaria. Entonces se me ocurrió este tema. Dije, bueno, ¿cuál es el feedback o cuál es la información sensorial que recibe nuestro paciente desde el primer momento en que lo observamos, desde que lo atendemos, desde que viene a nuestra sala de espera, desde que está en recepción, en trabajo social, desde que llega a enfermería, etc.? Entonces, para iniciar, pues bueno, les comento que feedback no significa otra cosa más que la información sensitiva o la información que en el sistema nervioso central se crea para tener la conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro movimiento. Es decir, por ejemplo, en este caso, todos como la postura que están adoptando, ¿sí?, puede ser una postura debido a que a lo mejor, no sé, vienen con mucho ánimo ahora de martes por la mañana, con toda la actitud para empezar a trabajar y a laborar y hacer sus prácticas, su servicio social, etc. O a lo mejor la postura que tienen es debido a que pues tienen un poquito de flojera y dicen, ay, no quería ir a la sesión y me levantaron, o ay, no quería ir al hospital y otra vez voy para allá. La postura que ustedes tienen ahorita o el comportamiento de su cuerpo en estos momentos está representada por la información que tu sistema nervioso central te está dando debido a una emoción, un sentimiento, una percepción del entorno, una percepción de lo que va a pasar en un futuro, y a esto se le conoce como anticipación, que es otra palabra que vamos a ver más adelante, que se llama feed forward, y que no significa otra cosa más que anticiparte o tener un programa en tu sistema nervioso central para saber lo que va a venir después. Es curioso esto y es muy interesante porque nos dice que mucho antes de que tú te muevas o mucho antes de que tú realices un movimiento, tu sistema nervioso central ya se empieza a predisponer y empieza a mandar señales a tu cuerpo para que pueda contraerse sus músculos, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos mucho con estas dos palabras en rehabilitación neurológica, con lo que es el feedback, con lo que es la información que tu cerebro le está mandando en este momento a tu cuerpo, y la otra que es el feed forward, que es la retroalimentación, perdón, la anticipación a lo que tú vas a realizar en un futuro, ¿sale? Bien, me gusta explicar un poquito este esquema que nosotros en rehabilitación abordamos. Y es que nosotros, para tener una rehabilitación exitosa o para tener
un paciente que se esté rehabilitando y que esté encontrando las medidas o en este caso la salida a esa incapacidad o inactividad funcional que tiene, abordamos estas tres cosas. Tenemos que tener evidentemente un conocimiento teórico, algo que a nosotros nos dé información, pues ahora sí que basada en la evidencia, ¿sí? En la evidencia científica, lectura de libros, etc. El aprendizaje del paciente, que es muy importante, puesto que a veces se nos olvida un poco como terapeutas físicos preguntarle a nuestro paciente qué es lo que él desea o qué es lo que él busca como paciente. Es curioso porque a veces uno piensa que el paciente, por ejemplo, que entra a la sala de espera en un andador, en un bastón, pues pensaríamos que lo primero que quiere lograr es caminar. A lo mejor el paciente que tiene una marcha hemipléjica o con una hemiparesia y que compensa con todo su cuerpo, con todo el cuadrado lumbar o otra serie de músculos que están en la postura o en la espalda, por lo que a lo mejor le impide mover un brazo y mover la pierna, a lo mejor pensaríamos que lo primero que quiere hacer es, pues, mover su brazo, ¿no? Y es curioso porque cuando empezamos a preguntarle al paciente qué es lo que él desea o qué es lo que él busca en su terapia, a veces nos sorprende con cada respuesta. Una experiencia que tuve fue hace poco, precisamente hace 2 semanas, en donde llegó un paciente con una paraparesia, una persona que le impide o le imposibilita mover al 100% sus piernas, y venía con un bastón, venía con su familia, venía a la primera sesión de terapia física, venía caminando pues con una marcha claudicante, ¿verdad? Tenía un problema en la rótula porque cada vez que él realizaba una fase de apoyo, como sabemos, en la fase de apoyo generalmente los músculos estabilizadores, que son los abductores, generalmente te dan la fuerza para que puedas sobrecargar todo tu peso. Y cuando este paciente empezaba a caminar y a descargar todo su peso en esta fase de apoyo, notábamos que la rótula inmediatamente se subluxaba, ¿sí? Se movía de su eje y se iba hacia otro lado. Era impresionante porque era un paciente que hasta mejor le querías dar una silla o una silla de ruedas y que se sentara y que ya no caminara más, porque realmente veías que se estaba provocando un daño. Conforme pasó la terapia, nosotros pues inmediatamente dijimos, pues el paciente quiere caminar mejor. Y nos damos a la tarea con actividades específicas a través de un concepto que es el que manejamos aquí en el área de rehabilitación, y queríamos que el paciente caminara correctamente, ¿no? Entonces empezamos a reeducar la marcha conforme a las fases que nosotros conocemos, ¿no? Pues que haga inicio de talón, o choque de talón, descarga de peso, apoyo inicial, balance medio, balance inicial, balance final, etc. Conforme pasó la sesión de terapia, el paciente realmente empezó a mejorar y empezó a cambiar toda su postura, toda su complexión, toda la carga de peso la empezó a distribuir de una mejor manera y ya se retiraba caminando un poco mejor. Incluso él decía, oye, pues yo camino, me siento mejor, me siento más fuerte, muy contento, ¿no? El paciente. Entonces, al final, a uno de los chicos con los que estamos trabajando ahí en el área, que son de servicio social, pues me recuerda, ¿no? Me dice, licenciado, no le preguntamos qué es lo que buscaba el paciente, o qué quería el paciente. Entonces yo le dije, pues tiene razón, ¿verdad? Y con su familia ahí afuera en la sala de espera le pregunto, oye, amigo, ¿y cuáles son tus objetivos con la rehabilitación? ¿Tú qué quieres buscar o qué quieres lograr con la terapia física? Y fue sorprendente cuando nos dijo, pues mira, yo practicaba mucho batería y tenía ya pues 7 años practicando batería, y yo soy baterista y tengo un grupo musical, y pues hace 6 meses que me pasó el problema. La verdad que sufro mucho, me deprimo tanto porque no puedo tener una sincronía entre mis 2 pies al momento de darle los pedales. Me dice, Daniel, la verdad, eso es lo que más me importa ahorita. Quiero recuperar esta función, porque para él es una actividad funcional y es de suma importancia tener esta actividad e integrarla, porque quizá eso le dé otra información a su sistema nervioso central para poder lograr hacer más cosas en un futuro. Y quizá no nos ponemos a pensar que si hubiéramos iniciado desde esta actividad, tal vez en sincronía o en sincronizar, en darle esa simetría entre sus 2 piernas y pies, a lo mejor él podría lograr
pues no lo sé, a lo mejor más actividades en las fases que nosotros estamos reeducando la marcha. Entonces, aprendizaje del paciente para mí es de suma importancia, porque yo le digo a los alumnos, le digo a los colegas, siempre preguntarle a nuestros pacientes como rehabilitadores, como terapeutas físicos, cuáles son sus objetivos. Porque a veces basamos nuestro tratamiento en técnicas o en métodos que realmente no van a ser útiles para el mismo paciente, o más que útiles van a llegar a ser pues en un término secundario, porque tal vez lo principal para él es algo tan simple o tan sencillo como este caso, que era tener una simetría entre sus dos piernas y pies. Es curioso porque créanme que como este caso nos pasa muy seguido. Llegamos, tenemos al paciente, le empezamos a trabajar de todo menos la pregunta que yo siempre le digo que es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sí? Hay pacientes que nos dicen, ¿sabes qué? A mí no me traje la marcha porque no quiero caminar, y es impresionante, ¿eh? Yo lo único que quiero es que pueda mover el brazo para poder llevarme el tenedor o la cuchara a la boca, porque para mí es muy, me frustra mucho, me deprimo tanto cuando me dan de comer a mí. Entonces yo quiero trabajar o quiero lograr tomar un tenedor o una cuchara, ¿sí? Entonces, yo siempre les pregunto, espero que este consejo también sirva para todos los profesionales de la salud. Creo que hay que preguntarle un poquito al paciente hacia dónde va con nuestro servicio, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que nosotros como terapeutas siempre tomamos en cuenta, pues es la experiencia que tenemos con nuestras manos. Evidentemente nuestras manos es la herramienta principal con la que nosotros trabajamos, porque le damos esa información a la paciente o al paciente. Y es algo muy interesante porque a pesar de que nosotros no le digamos o no le demos una orden al paciente, a través de nuestras manos podemos empezar a transmitir esa información que queremos. Como sabemos, dentro y fuera de nuestro cuerpo existen receptores que están captando toda la información, ¿no? Los que están afuera, que se llaman estereoreceptores, captan la información del entorno, ¿sí? Los que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, se llaman propioceptores. Y esos propioceptores sabemos que hay, pues, el uso muscular que se encuentra en el músculo, que es el encargado de generar una conciencia de la contracción muscular que se encuentra. El órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en los tendones y que nos da la información de elongación de la tensión del tendón. Tenemos receptores articulares que nos da la información de la presión que ejercemos en nuestro cuerpo. En fin, tenemos una serie y una cantidad de receptores que se encuentran dentro y fuera de nuestro cuerpo. Y a través de nuestras manos nosotros podemos influir para que ese paciente empiece a adoptar, a través de esa información o ese feedback o feed forward, una mejor postura o un mejor movimiento. Y me gustaría que alguien me ayudara para hacer esto un poquito más dinámico y que no se me duerman. Ya ahorita va a haber café. ¿Alguien, algún voluntario que quiera venir a pasar? ¿Ayudarme? ¿Algún terapeuta? ¿Yus? Bien, vamos a pasar aquí a Yus. Adelante. Entonces, me gustaría que todos pusiéramos atención al comportamiento que tiene Yus, a la postura que ella está adoptando, ¿sí? A lo mejor es una postura ahorita, pues, como de, pues, ¿de qué será? Como de, ay, ¿qué me van a preguntar o qué me van a hacer? ¿Sí? Como de incertidumbre, como de, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me pasaron adelante? ¿Sí? Y podríamos decir que Yus ahorita tiene, pues, un poquito de nerviosismo, porque a lo mejor la pierna izquierda la está moviendo, el pie lo está ahí haciendo para un lado, para el otro. Y si yo le digo, oye Yus, ¿cómo te encuentras hoy? Bien. Oye Yus, ¿cómo amaneciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste al momento de que te levantaste? En comer, dice, tenía hambre, ¿verdad? Oye Yus, ¿nos podemos poner frente a ellos? Gracias, Yus. Vamos a ponernos nuevamente sentados. Y para que Yus a lo mejor cambie su comportamiento corporal o su esquema corporal, no lo sé, vamos a decirle cosas positivas a Yus. ¿Cómo ven a Yus el día de hoy? ¿Cómo se encuentra Yus? ¿Cómo la ves? Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa positiva le podemos decir a Yus para que cambie su postura? Yo lo veo guapura y optimismo.
sea un poco más, que sea más activo. Okay, algo positivo, dígale a ellos algo, no sé, algo bonito, no sé, a ver por acá. Se ve hermoso. Hermosa, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más le puede decir algo positivo a ellos? Tiene cabello bonito. Tiene un cabello bonito por acá. Ya va a almorzar. Ya va a almorzar. Muy bien. Unas dos últimas cosas. ¿Por acá? Tiene sonrisa bonita. Ok, Jus, tienes una sonrisa muy bonita. ¿Quién más? ¿Por aquí? Licenciada. Que tiene unos fuertes ojos. Ok. Que tiene unos muy bonitos ojos. Y quiero que vean ahora el comportamiento de Jus, que bueno, no sé si lo apreciaron, pero ella a lo mejor dejó de mover sus piernas, empezó a sonreír, empezó a lo mejor a ponerse más nerviosa, no lo sé, y simplemente con tocar yo a lo mejor su espalda o la columna vertebral, ella empieza a adoptar otra postura como más erguida, ¿sí? Que es una de las cosas principales que hacemos. ¿Cómo te sientes, Jus? Bien. Con tanto halago que te hicieron. Con más hambre, dice. Gracias, entonces, muy bien, entonces, la idea que nosotros buscamos con la información que recibe el paciente desde que inicia un tratamiento es empezar a crear engramas en su sistema nervioso central de una mejor postura. A veces yo les digo a los colegas y a los alumnos, qué diferente sería cuando el paciente entra y lo primero con lo que le recibamos es con un, oye, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hiciste temprano? Pero a veces me ha tocado, incluso yo también he caído en esto, de llegar al paciente y decirle, ¿tienes cita? Porque así es, ¿con quién viene? Entonces ya es algo un poco agresivo y el paciente pues se pone tenso, se pone ya, si está espástico, pues bueno, más espástico, si está rígido, pues más hipertónico. Entonces, a veces caemos mucho en este tipo de frases que aunque no parezca, cambia la postura del paciente, cambia nuestra composición corporal, cambia la musculatura, cambia todo nuestro sistema musculoesquelético. Y es curioso porque nuestras manos, como bien lo dije hace un momento, es lo más importante que tenemos, y no solo eso, sino lo que nosotros le damos de información a nuestro paciente, ¿sí? Con nuestra orden verbal o con nuestras palabras. Muy bien, entonces siempre lo menciono que el modelo de atención que nosotros buscamos y que tenemos en rehabilitación es un modelo integral, es un modelo multidisciplinario. Como terapeutas físicos siempre tenemos que apoyarnos del neurólogo, de neurocirugía, de nutrición, de psicología, del médico rehabilitador. Somos un equipo en el cual nosotros, pues cada uno va determinando su trabajo, ¿no? No podemos decir que todo el trabajo lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, en nuestra rama de fisioterapia existieron o siguen existiendo algunas técnicas, métodos y conceptos. También es algo que menciono que el concepto que nosotros manejamos en rehabilitación neurológica aquí en el hospital es un concepto alemán, principalmente que se llama BOBAT. Y este concepto precisamente es concepto porque no se basa en una técnica o en un método que tenga que seguir una regla sistemática de paso por paso para poder llevar un resultado a un paciente. El concepto habla de ver al paciente de una manera global, de analizar el movimiento normal, la postura del paciente y facilitar el movimiento. Porque todos nuestros movimientos de alguna manera salen o emergen de nuestro sistema nervioso central de una manera económica, ¿sí? El menor gasto energético que sea posible para nuestro cuerpo hacer una actividad, eso es lo que va a hacer nuestro cuerpo, ¿sí? Y a veces nos complicamos tanto haciendo alguna actividad con una serie de esfuerzo, una serie de fuerza, cuando realmente nosotros aplicando una serie de conceptos como quizá el área de apoyo y la base de sustentación, nuestro cuerpo puede realizar el movimiento en la menor fuerza posible. Y les voy a pedir esta otra siguiente actividad a todos para analizar un poquito más esto. Me gustaría que todos a las 3, así como están, así en su posición, a las 3, así no se muevan, a las 3 nos vamos a levantar, ¿sale? En la postura que ustedes están. A las 3, ¿va? 1, 2, 3. Nos ponemos de pie. Excelente. Muy bien. Estírense un poco si quieren, levanten los brazos para que estén
un poco más despiertos. Ahora nos vamos a sentar nuevamente. Gracias. Muy bien. Va a haber premio ahorita, va a haber premio. Ahora bien, vamos a hacerlo una vez más, pero esta ocasión nos vamos a poner un poquito más en la orilla de la silla, ¿sí? No mero a la orilla, ¿verdad? No vamos a caer, pero vamos a acomodar nuestra postura y vamos a poner más nuestras sentaderas, ¿verdad? Nuestros glúteos un poquito más a la orilla, por favor, todos ponemos. Vamos a disminuir nuestra base de apoyo, nuestra área de sustentación, ¿sí? Disminuimos nuestros pies, o sea, reducimos. Vamos a inclinarnos, ¿sí? Vamos a tocar nuestras piernas y vamos a sentir cómo empieza a contraerse, ¿sí? El cuádriceps para preparar. Y eso es anticipación, ¿sí? Ahora, cuando cuente 3, nos vamos a levantar, ¿sale? 1, hacia adelante, 2, hacia adelante y 3. Muy bien. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a sentarnos. ¿Cuál fue la manera más fácil de realizarlo? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? Entonces, y aún así, para unos, levanta la mano, ¿quién sintió la primera? Yo, para mí, más fácil fue La primera, ok, la primera. Para esos que levantaron la mano y dicen que fue la primera, vuelvo a lo mismo. Nuestro sistema tiene la capacidad, nuestro sistema nervioso central, de anticipar y de realizar un movimiento más económico. Entonces, esos que levantaron la mano probablemente son los que hagan más ejercicio o tengan pues un mayor acondicionamiento, ¿verdad? Que hagan crossfit tal vez, todos los días, todas las mañanas se levantan a correr, caminan. Puede ser, ¿verdad? Sí, doctor. Cada 2 o 3 días. Entonces, todos los días por acá. Doctor Samanipa. Entonces, esos pacientes o esas personas que tienen esa capacidad de integrar en su sistema nervioso central de una manera más económica para realizar el movimiento, pues son pacientes que ya tienen una trayectoria de ejercicio, de actividad física. Por eso es muy importante también preguntarle a nuestro paciente cuáles son los antecedentes de actividad física que tenía anteriormente. Porque para nosotros va a ser más fácil tal vez reeducar un movimiento de brazos cuando el paciente a lo mejor antes, no lo sé, se dedicaba a tener muchas actividades o la mayoría de sus actividades eran con los brazos, con las manos. O a lo mejor si un paciente era corredor, era atleta, pues va a ser más accesible para nosotros reeducar las piernas o la marcha, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, aquí anoté algunos conceptos, algunas técnicas de neurofacilitación, pero la que nosotros empezamos a utilizar es desde los años 40, que es el concepto Bobat, y que es lo que les acabo de mencionar. Margaret Root, que fue la iniciadora, fue una neurofisióloga que fue, digamos, la pionera en realizar técnicas de sensibilidad o de herramientas sensitivas para que el paciente integrara una mejor respuesta. Aplicaba hielo, aplicaba presión, aplicaba el rascado, ¿sí? Aplicaba el cosquilleo, y entonces se empezó a investigar lo que era la sensibilidad profunda y la sensibilidad superficial, que no es lo mismo. Hablamos de sensibilidad superficial cuando tocamos simplemente al paciente o cuando tocamos a alguien y siente inmediatamente, ¿no? Dice, esto es cosquilleo, esto es ardor, o esto es picazón, ¿sí? O esto es presión. Y hablamos de sensibilidad profunda cuando el paciente integra ya en su sistema nervioso central la orientación de cómo está su cuerpo distribuido. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos una prueba muy básica, que le cerramos los ojos al paciente y le preguntamos, por ejemplo, en qué posición está su brazo, ¿sí? O que asimile la manera en la que está su mano, pues con la otra, con la que está menos afecta, ¿sí? Digamos, con el lado que no tiene esta dificultad de movimiento. Y al momento de integrar y de realizar el mismo movimiento que tiene el brazo con la hemiparesia, pues nos quiere decir, o nos está dando un dato de que hay una sensibilidad profunda, o está consciente de cómo está orientado su cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí también es una línea de tiempo de cómo a través de los años empezó a trabajar el concepto Bobat y cómo hablaban mucho de esta situación, de cómo la información se transmitía a la persona o al paciente a través de la cuestión verbal y a través del movimiento, ¿sí? Muy bien, me voy a ir un poquito adelante y aquí están los dos conceptos que esta mañana me gustaría que aprendieran, y es feedback
y neurofeedback. Y recordemos nuevamente que feedback es esa retroalimentación que tiene nuestro sistema nervioso central para darnos la información del movimiento que realizamos nosotros, ¿sí? Y este movimiento va a depender siempre del entorno, del lugar en donde nos encontremos, ¿sí? Porque a lo mejor cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a un centro en donde tenemos que estar como muy serios, muy rectos, ¿verdad? Pues nos ponemos bien, ¿no? O sea, tratamos de que nuestros pies estén en el suelo, de que nuestro respaldo esté cómodo. Pero si llegamos a nuestra casa y nos acostamos o nos sentamos en el sillón o en el sofá de la sala, lo que queremos es descansar, ¿verdad? Y nos desparramamos así todos, levantamos los pies o adoptamos otra postura. Entonces, el entorno está muy relacionado con el feedback sensorial que nosotros tenemos. Otra de las cosas es la actividad física que vayamos a realizar para que nos dé un feed forward, que es esta prealimentación o anticipación. Y como les decía, es bien interesante porque mucho antes de que ustedes se levantaran, ya su cerebro empezaba a mandar señales a músculos paravertebrales o músculos tónicos para que empezara a existir esa contracción y a preparar, ¿sí? Ahora, otra de las palabras que nosotros colocamos o que nosotros trabajamos es la facilitación, y es la actividad que nosotros realizamos al paciente para que él se pueda mover o desempeñar esta actividad funcional. Placing y holding son dos maneras de evaluar, de colocar y mantener al paciente, porque nos dimos a entender o nos damos a la tarea que no solamente tenemos que entender si el paciente mueve o no mueve, porque eso es lo primero que vemos, ¿no? ¿Mueve o no mueve? ¿Mueve el brazo? Sí lo mueve, sí lo mueve. ¿Mueve la pierna o no la mueve? No, pues la pierna no la mueve, no. Nosotros tenemos que entender si realiza el movimiento, de qué manera realiza el movimiento. ¿Mueve el brazo? Sí mueve el brazo. ¿Cómo lo mueve? Mueve compensándolo con el otro hemiscuerpo, mueve compensándolo quizá con el cuello, porque no puede mover, no puede levantar el brazo y tiene que hacer una rotación, una flexión o una lateralización de su cuello para poder alcanzar algún objeto. Entonces es importante entender si mueve el paciente y lo mueve poco o lo mueve mucho, entender cómo mueve el cuerpo, ¿sí? Cómo se desempeña. Otra de las cosas, pues la motricidad, como sabemos, que es ese comportamiento que nosotros entendemos como movimiento o movilidad. El control postural, que para nosotros es de suma importancia, analizar la postura del paciente, analizar desde cómo entra al consultorio o cómo entra al área de rehabilitación, cómo se mueve, cómo compensa, etc. Cuáles son los músculos que están espásticos, cuáles son los músculos que están con una hipotonía o con una debilidad, etc. Y todos estos son conceptos que tenemos que integrar en la fisioterapia neurológica. La inervación recíproca, que es la calidad o el movimiento que nosotros realizamos compensando para realizar otro. ¿Alguno de ustedes me puede expresar cuando metemos el hilo en un orificio de una aguja, cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos así, metiendo el hilo en la aguja, y qué hay en nuestra cara? ¿Qué hacemos con nuestra cara? Cerramos el ojo, cerramos la lengua, cerramos así, ¿no? Para que agarre, ¿no?, el hilo, metemos, ¿no? Entonces, estas reacciones asociadas, sí, precisamente hablan de eso, o la inervación recíproca, perdón, que nosotros tenemos que relacionar cierta musculatura para poder realizar otra actividad independiente a esa musculatura primaria, ¿sí? Y eso es la inervación recíproca. Hay inervación recíproca intermuscular e intramuscular, pero bueno, ya son conceptos más profundos. Tenemos los movimientos automáticos, que son los generadores centrales de patrones, que esto también es muy importante porque el feed forward del que les hablaba, habla de que estos mecanismos se encuentran a través de los generadores centrales de patrones ubicados en la médula espinal. Y estos se activan principalmente con movimientos rítmicos, pueden ser involuntarios o voluntarios, pero que tratemos de realizarlo lo más automático posible. A veces me preguntan, oye, ¿cómo realizas un movimiento automático? ¿Sí? Oye, Daniel, ¿cómo puedo yo que mi paciente realice una actividad automática? Pues muy sencillo. Principalmente entender que el movimiento automático es aquel que tú quieres lograr, y cuando lo logras, lo empiezas a hacer pues de una manera inconsciente ya. Como caminar, por ejemplo. Empiezas a caminar, piensas que quieres caminar, pero después se te olvida y tú sigues caminando. O masticar, quieres comer algo, empiezas a masticar, pero después se te olvida que estás masticando. Eso es un movimiento automático.
Y cuando nosotros reeducamos la marcha en un paciente, a veces cometemos el error de hacerlo todo voluntario y empezarle a decir, señor, la pierna aquí, no señor, más arriba, no señor, choque el talón, señor, ponga bien el pie, levante la otra pierna, arriba señor, pise bien. Y empezamos a trabajar esta reeducación de la marcha de esta manera. Cuando, si nosotros entendiéramos que es de una manera automática, podríamos decirle al paciente, por ejemplo, vamos a caminar, usted desarrolle la marcha como usted la realiza o como usted pueda, claro, con los diferentes cuidados, pero empezarle a preguntar al paciente, por ejemplo, qué comió en la mañana, o qué es lo que va a hacer en un futuro, o qué es lo que va a, no sé, a realizar en un próximo mes, o algún viaje que tenga programado, o quizá preguntarle alguna tabla del 2, del 9, no lo sé, del 3, y automáticamente pues el paciente ya lo sacas de esa ecuación voluntaria de estar pensando, ay, me voy a caer, no me voy a caer, estoy colocando el pie bien, estoy colocando el pie mal, y el paciente empieza a trabajar esto que se le llama generadores centrales de patrones, porque lo estás volviendo automático, está realizando una actividad inconsciente o está realizando una actividad no pensando, porque tú ya lo tienes con otra tarea mental, con otra actividad, ¿sí? Entonces, la literatura nos habla de que estos generadores centrales de patrones son indispensables para anticipar. ¿Y qué de importancia tiene anticipar? Pues que nosotros no podemos realizar ningún movimiento sin el aumento de la musculatura tónica, es decir, la musculatura que nos da la postura, que nos da la estabilidad. Todo movimiento depende de la musculatura tónica o de una posición de apoyo. Nosotros no podemos levantar si no tenemos apoyados tal vez los pies o los glúteos. No podríamos realizar a lo mejor una prensión de agarre o alguna mancuerna muy pesada si tal vez nosotros no tuviéramos también el apoyo o la estabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra columna o de nuestro codo, etc. Entonces, toda la musculatura fásica o los músculos que se encargan de una actividad dinámica, es decir, todo el movimiento, siempre van a depender de musculatura tónica o de músculos estabilizadores, ¿sí? Y bueno, tenemos las reacciones de equilibrio, reacciones de apoyo, etc. Muy bien, me voy a ir también un poquito más adelante para ver unos videos que traigo aquí en el área de rehabilitación. Este, por ejemplo, es un cuerpo en donde hemos colocado algunos puntos para entender cuáles son las articulaciones que nos dan la mayor estabilidad y la mayor movilidad. Evidentemente tenemos que hay más movilidad, por ejemplo, en la musculatura de los dedos, de la mano, de los dedos de los pies, en los codos, ¿sí? En los hombros, y tal es el caso de movimientos como la rotación que tenemos, que son músculos o articulaciones demasiado móviles, mientras que otros nos van a dar la estabilidad. Aquí quise representar la escápula, en este puntito verde. Tenemos lo que es las caderas, la muñeca y los tobillos, que generalmente nos dan esa estabilidad para que nosotros nos podamos desarrollar en un movimiento fino, ¿sale? Vamos a darnos para adelante. Este es un video, voy a poner otro. Vamos a ver. Bien, este es un video que realicé en donde observamos, este primero es antes de la terapia, del concepto BOBA, en donde veíamos a la paciente que, vamos a concentrarnos en este primero, porque creo que se puso primero este, pero este es el que quiero que analicemos primero. Observamos una paciente que tiene evidentemente un daño motriz, no tiene una coordinación, un equilibrio ni una estabilidad para poder lograr realizar la actividad, y esta actividad, miren cómo rota totalmente su hombro hacia el interno, su mano, evidentemente no está consciente del movimiento, ni tiene un feedback, ni un feed forward positivo, ¿verdad? Le pedimos que realice esta actividad de tomar este frasco de lo que es de talco y que lo pusiera en otra parte. Vamos a verlo otra vez cómo se le cae varias veces, ¿sí? No hay un orden, no hay una sincronía, ni esa estabilidad. Cuando lo coloca, batalla, pero cuando lo quiere quitar, sobre todo se ve que se presenta más la reacción asociada, más hipertonía en los músculos extensores. Es donde empieza ella, fíjense cómo se tocó la mano, no sé si lo alcanzaron a ver, se toca los dedos como para darse esa más información de decir, a ver, ¿tengo mi mano? ¿Sí? Porque es una realidad, cuando el paciente empieza a dejar de mover una parte de su cuerpo, en su sistema nervioso central tenemos que entender que también lo empieza a dejar de representar. Y a veces es difícil porque tenemos un paciente con hemiparesia y lo tenemos quizá sentado en una silla
Y a lo mejor es un caso que han visto todos, tanto enfermería, psicología, nutrición, no lo sé. Llega en su silla de ruedas, tiene la hemiparesia derecha y está colgado así, ¿sí? Porque no tiene esa información que le dé la estabilidad para decir, oye, tengo los músculos del lado derecho, tengo que ubicar a la línea media. Y lo vemos así, ¿sí? Entonces, estos pacientes que no están teniendo esta información acorde al entorno y a la percepción, se les empieza a trabajar desde la postura y sobre todo la estimulación sensitiva que reciben. Y vamos a ver el segundo video, ahora sí que es este de aquí, cómo después de la terapia empieza a tener un movimiento mucho mejor, ¿sí? Más fino, más equilibrado, y se le da la orden de que tome el bote, de que lo lleve hacia arriba, y evidentemente lo hace sin ningún problema. Y esto es en 45 minutos, 50 minutos que llevamos de la terapia, ¿sí? Evidentemente no es el movimiento perfecto, no es el movimiento que nosotros queremos, pero si el paciente ya se está retroalimentando con el feedback en su sistema nervioso central de lo que es correcto el movimiento, evidentemente lo va a integrar en un futuro. Y de eso se trata la fisioterapia neurológica, de que ese feedback que una vez le hemos representado en su sistema nervioso central empiece a trabajar a través de los días y a través de las siguientes actividades funcionales que él realice. Y por último también tengo otro video, que aquí es otro paciente que tenemos aquí en el área, un paciente con traumatismo craneoencefálico, también una lesión motriz, y poco a poco ha ido recobrando este sistema cognitivo, porque antes le dábamos una orden y él no la seguía. Definitivamente no tenía el estado o el sistema nervioso central, no era capaz para lograr hacer una actividad. Entonces, a través de la terapia, pues empezamos a trabajar lo que es coordinación, equilibrio, estabilidad, los puntos de apoyo, y al final de la terapia empezó a darle mucho más rápido. Bueno, digo yo mucho más rápido porque realmente es muy rápido para él esta actividad, ¿sí? Cuando antes pues no realizaba absolutamente nada, y después poco a poco empezó a integrarlo, ¿no? Ya por último, este último caso, que es una paciente que también nos acaba de llegar. Todos cuando hacemos este tipo de videos o fotografías, evidentemente tienen consentimiento informado. Les damos una hojita para que estos casos los podamos presentar en este tipo de salas. Y aquí lo que busco que veamos, se me hace que este no era, pero bueno, ella es una paciente que tiene hemiparesia, y lo que quería que observaran, que creo que no va a salir porque no es el video completo, es un temblor que ella realizaba. Sí, no sale. Es un temblor que ella realizaba, y que al momento de levantarse, ella tenía mucho miedo a poder realizar un movimiento, y nos damos a entender que el paciente a veces no es que tenga miedo a caerse o tenga miedo a que le vaya a pasar algo en un futuro, de, no sé, algún daño que le vayamos a hacer, porque a veces son pacientes que piensan, ¿qué me van a hacer? O me va a doler la terapia, me van a lastimar, ¿sí? Sino que a veces son pacientes que tienen miedo a moverse, literalmente a moverse, a hacer cualquier actividad, pero por el simple hecho de que mover tal vez le va a causar un dolor al paciente. Entonces, entendemos que al paciente le da miedo a poder recuperarse o a poder moverse nuevamente, y este era un caso muy interesante que era de esta paciente. Y bueno, pues abro el espacio a preguntas. Muchas gracias por su atención.